se han unido, también se han comprometido, son hombres que han pactado con su Dios. Dios te bendiga, hermano y amigo que me escuchas. Bienvenido al video número 2, al estudio número 2 de esta serie que hemos titulado Reiniciando la Iglesia. Reiniciando como cuando reiniciamos la computadora, porque creemos en la importancia de volver a comenzar y en la senda antigua, en los caminos que anduvieron los apóstoles, los profetas, y esta primera iglesia que tenemos, maravillosa, que tenemos aquí escrita, plasmada en la Biblia. Y al ver, ya que desgraciadamente hemos visto la diferencia tan grande que hay entre ella y las iglesias que hay hoy en día. Y por lo tanto el Señor nos manda a ser valientes y hablar la palabra tal y como es. Un buen ejemplo de ello es lo que vamos a estudiar en el día de hoy, y es el estudio que trata sobre el bautismo en agua. Un tema maravilloso. Primeramente le pido a Dios que nos dé espíritu de revelación y entendimiento en el conocimiento de su palabra. El bautismo viene de la palabra griega baptizo, quiere decir sumersión, inmersión en agua. Por lo tanto ya descartamos los chorritos en la cabeza, ¿verdad? Simboliza sepultura y resurrección. Eso es lo que simboliza. Debajo del agua queda el viejo hombre pecador y sale del agua una nueva vida para Cristo, un nuevo hombre que, aunque pecador todavía, está arrepentido y ya es cristiano, ya es seguidor de Jesucristo y quiere servir a Cristo. Por lo tanto, esto lo podemos demostrar bíblicamente claramente en Romanos capítulo 6, versículo 4, donde la palabra de Dios nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí se ve claramente el simbolismo. Es un texto muy parecido, que también demuestra lo mismo, es Colosenses capítulo 2, versículo 12, que dice así: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, bien claro, simboliza sepultura y resurrección. Y otro texto parecido que nos ayuda a entender esto es Primera de Pedro capítulo 3, versículos 20 y 21. Yo también añadiría que simboliza limpieza. ¿Por qué? Porque me baso en la conversión de Pablo en Hechos capítulo 22, versículo 16, cuando Ananías, que es quien bautiza a Pablo, le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Es decir, que el agua siempre se ha tenido como un elemento de limpieza, de purificación. Por lo tanto, también se le puede añadir eso. También yo añadiría aún más, digo que era también un acto de iniciación, que nos da un sentido de pertenencia a algo. Y el mejor ejemplo es el propio Señor Jesucristo cuando se bautizó con Juan el Bautista, porque Él no tenía necesidad de perdón de pecados, de lavar sus pecados, ni nada por el estilo. Sin embargo, se bautiza porque se identifica con el mensaje de su primo Juan el Bautista, que decía: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y así comienza su ministerio, bautizándose, y para predicar exactamente lo mismo. Por lo tanto, era un acto de iniciación, y después lo vamos a demostrar más bíblicamente aún. Quiero hablar de la importancia que tiene el bautismo. El bautismo hoy en día siento que se le ha restado bastante la importancia que tiene. El bautismo era algo muy importante. Desde las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo en Marcos 16, 16, cuando Él dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quién no quiere bautizarse después de escuchar una palabra como esa? También Él dijo en Juan 3, 5, dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua es el bautismo en agua, así como el del Espíritu, los dos tipos de bautismo que hay. Otro ejemplo que me gusta para demostrar la importancia del bautismo está en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó
Y dice que al oír la predicación de Pedro en el versículo 37 y 38, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Escuchen esta parte, para perdón de los pecados. Esa es la importancia que tiene el bautismo. Y recibiréis también el don del Espíritu Santo, que es el otro bautismo. Entonces, aquí en este texto también quiero resaltar que era la manera, fíjate si era importante, que era la manera de convertirse, era la manera, o debe ser la manera de aceptar al Señor, como decimos hoy en día, de recibir a Cristo en tu corazón, era así, era sencillamente creyendo, arrepintiéndose y bautizándose. No es como hoy en día que te hacen un famoso llamado al altar o oración de fe. Pedro no dijo, pasen al frente, repitan detrás de mí. Pedro dijo, arrepentidos y bautícense, cada uno de vosotros para perdón de pecados. Ojalá y todos digamos hoy en día, como dijo Pedro, así de sencillo. Gloria a Dios. Entonces, otro texto bíblico que también es muy bonito y confirma la importancia del bautismo es Gálatas capítulo 3, versículo 27, donde dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gloria a Dios. Y debido a esta importancia que hemos resumido en algunos versículos ya, debido a esta importancia es que la iglesia que leemos aquí en la Biblia no demoraba el bautismo, era urgente, era muy importante, y lo vamos a demostrar ahora bíblicamente, y a través de ejemplos bíblicos. Y el primer ejemplo es en esa misma predicación de Pedro en Pentecostés, en el versículo 41 ya, se dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. No hubo tiempo de darle un curso a 3,000 personas, ni diploma, ni nada de eso. Se arrepintieron y se bautizaron. Y punto. En el capítulo 8, en versículo 12 del libro de los Hechos también, se narra cómo Felipe predicaba en Samaria. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando creyeron, se bautizaban al momento. Y es digno de aclarar también hombres y mujeres, nunca niños, porque los niños no tienen pecado. Cristo dijo que había que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y ahí también se ve después un ejemplo negativo, que es Simón el mago, en ese mismo pasaje, que se había bautizado con Felipe, y sin embargo después quiso comprar el Espíritu Santo. O sea, pudiéramos decir, se apartó, porque fue una maldad muy grande en su corazón. Y sin embargo había sido bautizado, o sea que no tenemos que tener temor los ministros de bautizar, porque si después se apartan, que si eso no está en las manos de nosotros determinarlo, unos dan fruto, otros no dan fruto, de apartarse se apartan hasta pastores, se apartan cualquiera, se puede apartar. Dice la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga, ¿no? Realmente eso no es un motivo para dejar de bautizar al momento. Otro ejemplo, al voltear la página de la Biblia, en ese mismo capítulo del libro de los Hechos, en el 8, se nos narra la historia de Felipe mismo con el eunuco, que es funcionario de una reina de Etiopía. Y estaba leyendo el profeta Isaías, Felipe se sube con él en el carro y le predica el evangelio de Jesús. Y dice que el versículo del 36 al 38 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ojalá y todo el mundo y todos los siervos de Dios hoy digamos y respondamos como respondió Felipe. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, confesó. Esto es una confesión que me lleva a Romanos capítulo 10, versículo 10, donde dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que la confesión no necesariamente tiene que ser una oración repetitiva detrás de nadie ni nada de eso. Entonces, dice aquí, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Una vez más, sin necesidad de espera, sin necesidad de curso, sin necesidad de nada de eso. Gloria a Dios. El otro pasaje bíblico que nos demuestra también
es la conversión de Pablo. Está narrada en el capítulo 9 y voy a ir específicamente al versículo 17 y 18. ¿Quién bautizó a Pablo? Ananías. ¿Quién fue Ananías? Un siervo de Dios, sin duda, pero no se menciona más en toda la Biblia. Es decir, que aquí se rompe un poco el mito de que tiene que venir no sé quién a bautizar, sino que cualquier siervo de Dios puede bautizar. Como mismo lo mandan a predicar a todo el mundo, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, la gran comisión. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Y por lo tanto, el que mismo que predica bautiza, ¿no? Entonces, hay que romper ese mito también. Ananías, dice aquí la palabra, que entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ahora yo pregunto, las personas que dicen que hay que esperar a que la persona dé testimonio. Saulo de Tarso era una persona que perseguía a la iglesia de Dios. O sea, encarcelaba, maltrataba, conspiró en el asesinato de Esteban. Entonces, una persona así, ¿cuánto hubiera que haber esperado para que se bautizara y diera fruto, verdad? Sin embargo, aquí estamos viendo que se bautizó prontamente. Otro pasaje es Pedro en casa de Cornelio, la primera vez que se le predica a los gentiles. Estaba predicando Pedro y no había terminado de predicar y cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos. Y dice Pedro lo siguiente en Hechos capítulo 10, versículos 47 y 48. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Al momento. Otro pasaje en Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, es decir, da a entrever de que fue bautizada prontamente también. En ese mismo capítulo hay un pasaje increíble, que es la historia del carcelero. El carcelero, ustedes saben que, bueno, algunos no conocen la historia, Pablo y Silas habían sido encarcelados y estaban, dos apóstoles, y estaban en el cepo. Y ellos, en lugar de quejarse, lo que hicieron fue alabar a Dios. Hubo un temblor de tierra, se abrieron las cárceles. El carcelero pensó que se iban a escapar los presos, quiso matarse. Pablo le dijo: no te hagas ningún mal. Y ya ante tanto poder, demostración de poder del Espíritu Santo, el carcelero se le arrodilla delante de los apóstoles y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? De aquí surge la famosa frase: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículos 30 al 33. Y dice también que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y dice: y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, noten esa palabra, enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea que es ineludible llegar a la conclusión de que la mayoría de las iglesias hoy en día no están haciendo o no estamos practicando el bautismo bíblicamente, de una manera bíblica, sino que estamos dejándonos influir por tradiciones humanas, por religiosidades. Abrumadora la cantidad de textos bíblicos que nos demuestran la importancia del bautismo y la urgencia del bautismo. Si hay alguien que está viendo este video y no se ha bautizado en agua, creo que es muy importante que busques quien te bautice y vayamos más allá de las religiones, de las tradiciones, seamos valientes para predicar la palabra de Dios, volver a la senda antigua, volver a la palabra de Dios no adulterada. Y por lo tanto hago esta exhortación. Es muy importante que seamos valientes. Espero que este estudio te haya servido de bendiciones. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. Dios te bendiga. Al unirse se han negado, con su acción manifestaron: la iglesia es una, Cristo es su Señor. No exaltan